No sé si les interese, pero hay un canal super cool de Fix que tal vez les interese. En su feed principal aparecen Spider-Man y Red Orb. Les dejo el link abajo, suscríbanse, ese güey se lo merece por el esfuerzo que pone en los vídeos. No soy creador, se saben el resto. Más. Peter, el chico de las pizzas. Capítulo 21. Los chicos van de compras. Tener una computadora de nuevo fue asombroso y, potencialmente, muy peligroso. No por su vida, por supuesto, sino por su tiempo libre. Era terriblemente fácil para él distraerse cuando se conectaba. Tenía una tendencia a caer en las madrigueras de los conejos y quedarse despierto leyendo sobre varios temas hasta la madrugada. Ahora tenía más tiempo libre, ya que solo trabajaba de noche y ya no estaba en la escuela, pero volver a salir como vigilante debería seguir siendo su prioridad. Entonces, después de configurar su internet, comenzó a investigar más sobre cómo conectar los restos de Iron Spider a su computadora portátil. Por supuesto, Industrias Stark no existía en este universo. Eso complicó su tarea ya que no habría ningún software disponible para transferir datos desde él a otro sistema operativo. La última vez, Tony le había regalado una clave con todas las aplicaciones necesarias para ejecutar el traje, muchas de las cuales las había desarrollado él mismo. Ahora, no sería la primera vez que Peter crea su propio software desde cero, pero sería la primera vez que lo hace solo. Ned, que tenía más experiencia en eso, siempre lo había ayudado cada vez que tenía problemas con algo. Los proyectos en los que había trabajado también habían sido más simples, en su mayoría juegos que programaba cuando era niño, antes de convertirse en Spider-Man. Trató de recordar todo lo que pudo sobre Starkos. Tony usó varios lenguajes cuando escribió el código, dependiendo de lo que estaba desarrollando. El único en el que Peter confiaba, de los 4 que recordaba haber visto cuando revisó la programación de Iron Spider, era Python. Lo primero es lo primero, necesitaba poder revisar las microunidades que había rescatado para tener una idea del daño. Recuperar los archivos sin romperlos aún más fue la parte difícil, pero vendría más tarde. Realmente esperaba que los sistemas de seguridad estuvieran entre los que estaban desactivados, tener que enfrentarse a ese tipo de software le llevaría semanas, al menos. Afortunadamente, después de pasar un par de horas queriendo tirar su computadora portátil por la ventana, pudo abrirse camino para escanear el contenido de las unidades. Varios archivos habían sido dañados, ya sea por el cambio de dimensión, el fuego o sus intentos de entrar en el sistema por la fuerza bruta. Sin embargo, más de la mitad de ellos seguían intactos. Alrededor de 2/3 de las subrutinas del escáner de calor estaban intactas, por lo que podía ver. La mayor parte de la primera unidad tuvo que ver con diferentes sistemas de escaneo, lo que definitivamente sería útil en Ciudad Gótica. Tendría que hacer una lista de todo lo que necesitaba arreglar y priorizar qué tecnología quería implementar en su primer traje. Su traje. Peter comenzó, sacudiendo la cabeza. Se olvidó por completo de buscar dónde podía conseguir materiales para el traje. Esa era la prioridad, incluso por encima de revisar los archivos. Aún mejor, necesitaba automatizar el proceso de escaneo para no tener que mirar minuciosamente cada uno de ellos. Eso no estaba disponible para los archivos de Stark, pero la tarea era lo suficientemente simple como para poder escribirla él mismo y dejar que se ejecutara en segundo plano. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. No confiaba en sí mismo para no pasar todo el día obsesionado con eso, así que optó por retrasarlo. En cambio, cambió de pestaña para buscar en las diferentes tiendas de artesanías alrededor de Gotham. La ciudad era absolutamente enorme y, por lo tanto, tenía una gran cantidad de tiendas de pasatiempos. El único problema era que estaban al sur de Bowery, en lo más profundo de los distritos más ricos. Tendría que irse lo antes posible y probablemente incluso almorzar en el camino si quería regresar a su departamento a tiempo para dejar los materiales antes de ir a trabajar. Tenía tantas opciones en cuanto a dónde ir que podía darse el lujo de ser quisquilloso. Tachó mentalmente varias tiendas de pasatiempos generalizadas, reduciéndolas solo a costura y confección de disfraces. Mirando su catálogo en línea, se sorprendió al ver que una cantidad inquietante de ellos ofrecía kits de chalecos antibalas para hacerlo usted mismo. Por supuesto, eso no era lo que necesitaba, pero sin embargo era una señal de que Gotham debe ser una de las mejores ciudades para encontrar componentes de vestuario. Definitivamente tendrían spandex, que quería poner en los puntos flexibles del traje. Con suerte, podrían tener que hablar fuera de sus equipos. Si no lo hicieran, probablemente podría encontrarlo en una tienda de artesanías pesadas en forma de guantes.
Tener un rollo sería más fácil ya que no tendría que deshacer al patrón primero, pero no era quisquilloso. Lo redujo a una de las 3 tiendas que ofrecían la mayor cantidad de opciones de kits de chalecos antibalas. A diferencia de los demás, estaba ubicado más cerca de donde vivía. Al sur de Old Gotham, debe estar en uno de los lugares más seguros de los distritos más pobres. Tanto el GCPD como las diversas pandillas de los barrios adyacentes probablemente estaban familiarizados con el lugar. Una vez hecha su elección, Peter metió todo el dinero que pudo en los bolsillos de su chaqueta. Sus botas nuevas cubrían sus pies hasta los tobillos, ocultando los últimos rastros de heridas. Solo quedaban unas pocas líneas rosadas descoloridas donde había sido mordido. Al final del día, desaparecerían. Antes de irse, revisó la planta que Ivy le había comprado. Parecía cómodo debajo de la ventana, la luz del sol lo golpeaba directamente. Tal vez debería volver a esa librería que había visitado el otro día, encontrar una guía sobre cómo cuidar las plantas. O simplemente podría conectarse en línea. Era fácil dejar el hábito de googlear todo en busca de una respuesta, pero ahora tenía su propia computadora. Una búsqueda rápida antes de irse le enseñó que debía tener cuidado al regarla. Podrían ahogarse con demasiada agua, por lo que tendría que tener en cuenta la frecuencia con la que lo hacía. Los alimentos para plantas también eran riesgosos cuando se usaban fertilizantes comerciales. Se podía hacer, a partir de los pocos artículos que estaba hojeando, pero tenía que ser solo de vez en cuando, y otras mezclas especializadas o test nutritivos eran mejores para ellos que los productos generalizados. Con suerte, la tienda de telas en Old Gotham significaría que tendría tiempo para pasar por una tienda de jardinería. Pensando en cuántos centímetros necesitaría, Peter empujó la puerta, se dio la vuelta para cerrarla y. Un sonido detrás de él. La puerta de su vecino crujió cuando la escuchó abrirse lentamente. Jason estaba saliendo al mismo tiempo que él y ni siquiera lo había notado con lo concentrado que había estado en su proyecto de traje. Oye. Se dio la vuelta para saludar a su compañero de trabajo, tratando de no parecer demasiado ansioso por la idea de estar involucrado en una interacción humana positiva. Jason no pareció sorprendido de verlo, su corazón latía incluso durante su conversación y sus pupilas solo cambiaban ligeramente, principalmente debido al cambio de relámpagos. Estaba tan sereno como lo había estado la mayor parte de la noche anterior, algo que el mismo Peter solo podía soñar lograr algún día. Mañana. El adolescente mayor lo saludó, a pesar de que era casi mediodía. Sin embargo, no parecía que hubiera dormido hasta tarde, con los ojos alerta y la espalda erguida. ¿Saliendo? ¡Guau! Jason le hizo una pregunta. Él no era el único que intentaba hacer una conexión allí. Ese simple hecho hizo que Peter quisiera sonreír, pero se las arregló para tragarse. Realmente no quería parecer un asqueroso y estropear su única oportunidad de conseguir un amigo. Aparentemente, ambos estaban solos, tal vez su compañero de trabajo también estaba buscando un amigo. Sería perfecto, entonces ambos estarían ayudándose mutuamente. La esperanza ardía en su mente, quizás un poco demasiado mientras tropezaba con su respuesta, demasiado distraído por la idea de que no tenía que ser espeluznante para pensar en lo que estaba diciendo. Sí, necesito conseguir, cosas. Jason arqueó una ceja ante su mediocre respuesta, apoyándose contra la pared de una manera que era demasiado genial para que Peter esperara emular. ¿Dónde aprendió a actuar así? Parecía sacado directamente de un viejo cómic de detectives sobre un antihéroe pícaro. Fuera de su traje, Peter parecía un niño normal y de los dos él era el vigilante. ¿Finalmente vas a comprar un arma? Jason finalmente preguntó, cruzando los brazos frente a su pecho. Peter frunció el ceño ante el comentario, tratando inmediatamente de aclarar el malentendido. No. Sacudió la cabeza. Ni siquiera soy lo suficientemente mayor para. Su compañero de trabajo sonrió ante eso, rogando los ojos pero todavía luciendo divertido por su reacción. Parecía que irritarlo con las armas de fuego era una fuente de entretenimiento para el joven. Eres lo suficientemente mayor. Jason le dijo, apartándose de la pared para dirigirse hacia las escaleras. Peter lo siguió apresuradamente, feliz de que su desacuerdo no se convirtiera en una discusión. Su postura sobre el uso de armas de fuego no tenía la intención de cambiar en el corto plazo. No lo estás presionando. Señaló, la curiosidad sacando lo mejor de él como siempre. Yo consiguiendo un arma, quiero decir. Más abajo en las escaleras, el adolescente de cabello oscuro se encogió de hombros. ¿No estás tratando de hacer que deje de usarlos? ¿Por qué trataría de obligarte a hacer algo que no quieres?
Los hombros de Jason se tensaron brevemente después de decir esas palabras, algo parecido a la amargura o el arrepentimiento en su tono. No estaba dirigido a él, Peter podía decir eso. Tal vez alguien en la vida del niño mayor había tratado de hacer exactamente lo que estaba describiendo. Quizás esa era incluso la razón detrás de su odio a la autoridad. Previamente mencionó que tuvo que lidiar con pacifistas en su vida, una imagen comenzaba a formarse en su mente de cómo podría ser la vida de Jason. Sin embargo, todavía le faltaban varias piezas, detalles que no podía conectar. Los dos llegaron rápidamente a la planta baja. Como de costumbre, no había nadie en el vestíbulo de entrada, la mayoría de los residentes estaban trabajando o durmiendo en su apartamento. Muchos de sus vecinos, como era de esperar, trabajaban de noche. Mucha gente lo hizo en el Bowery. Gotham casi parecía más viva después del anochecer, al menos en las áreas del norte. Había una segunda capa completa de la ciudad que solo se agitaba una vez que el cielo se oscurecía, una de la que Peter estaba aprendiendo lentamente los códigos y las reglas. No era un participante del inframundo, pero, como tenía que interactuar con él cada vez con más frecuencia, se le hizo más fácil descifrar la cultura que lo rodeaba. La noche era una compañera constante para muchos criminales aquí. ¿Necesita transporte? Jason le preguntó mientras pasaban por encima de los charcos de nieve derretida que les dieron la bienvenida frente a su edificio. También estoy comprando algunas cosas para mi casa. El primer instinto de Peter fue objetar, preocupado por dar demasiada información, sin embargo, recordó su supuesta lesión y el hecho de que, en Ciudad Gótica, aparentemente era común comprar un kit de armadura corporal de bricolaje. Probablemente no sería tan extraño de su parte querer conseguir un equipo seguro para sus entregas, ¿verdad? Además de eso, no era como si el propio Jason no estuviera descaradamente portando armas. De todos los que conocía, su compañero de trabajo sería uno de los menos propensos a juzgarlo por comprar suministros paramilitares. Podría estar fuera de tu camino. Advirtió, todavía inseguro pero ahora más que nada por el hecho de que no quería molestar a su vecino. Mientras no vayamos al sur, estoy bien. Jason lo tranquilizó. Necesito conseguir un montón de basura de todo el norte de Gotham. Está bien. Está en Old Gotham, una tienda de telas. Para su sorpresa, los ojos de su compañero de trabajo se iluminaron y chasqueó los dedos al reconocerlo. 3G, ¿verdad? Buen lugar. Una elección inteligente. Necesitas mejor ropa de noche. Él puntuó eso con un asentimiento de aprobación. 3G. Jason una vez más pareció divertido por su confusión. El adolescente mayor comenzó a alejarse de su edificio, indicándole que lo siguiera. Gotham General Gear. La gente lo llama 3GS. Oh, sí, ese es el lugar. Peter asintió, reconociendo el nombre completo. ¿Es famoso? Famoso no es la palabra correcta y reflexionó Jason, dispuesto a complacer su curiosidad como siempre. Son más como una institución. Han estado allí por un tiempo. Un poco como el de Marco. Sí. Excepto que no cerraron. Cerrar parecía ser un riesgo muy real al establecer un negocio al norte de Gotham. Muchas tiendas vacías se habían convertido en casas ocupadas en algunas de las áreas en las que Peter solía dormir antes de tener su apartamento. Incluso había encontrado un centro comercial, completamente abandonado y en ruinas, pero no se había atrevido a entrar debido a la actividad de las pandillas a su alrededor. Desafortunadamente, los edificios vacíos y seguros no solo atrajeron a las personas sin hogar. Ya estaban llegando al lugar de estacionamiento de la motocicleta. Había permanecido intacto durante toda la noche, aunque varias de las cadenas que lo anclaban al suelo parecían haber sido cortadas. Estaba envuelto con tanta fuerza que quienquiera que hubiera intentado agarrarlo se había dado por vencido rápidamente, dejándolo protegido por varias capas de metal todavía. Jason se agachó junto a las cadenas cortadas, maldiciendo por lo bajo. Los agarró y se puso de pie, con los brazos estirados hacia atrás como si fuera a tirar del equipo roto. Peter lo detuvo antes de que pudiera pasar por eso, aclarándose la garganta para llamar su atención. «Puedo arreglarlo si quieres», le dijo al adolescente mayor, explicando al mismo tiempo. «Tengo un kit de soldadura en mi casa. ¿Tienes cosas para soldar?» Esto pareció captar el interés de su compañero de trabajo como nada de lo que había dicho antes. En lugar de horrorizarse por su mala práctica de seguridad de usar herramientas inflamables dentro de una habitación de madera, el joven sonrió. ¿Te gusta hacer desastres? Sí. Peter respondió con entusiasmo. Sin embargo, me gusta más la robótica, pero ¿te gustan las bicicletas, verdad?
Recordó los libros que habían traído del refugio contenedor. La mayoría de ellos habían sido sobre vehículos. Jason sonrió, acariciando su motocicleta con cariño. Una idea a medio cocer se formó en la cabeza del justiciero, saliendo de su boca antes de que pudiera pensar realmente en ello. Necesitaba trabajar en su control de impulsos. Me encantaría aprender cómo funcionan, si tienes tiempo para enseñármelo. Dijo Peter, la vergüenza lo alcanzó incluso antes de que terminara su oración. Quiero decir que sé de robots y computadoras, pero no mucho más. Su vecino lo miró con los ojos muy abiertos durante unos instantes antes de enderezarse abruptamente. Había una ligera inclinación hacia arriba en su boca, una sombra de una verdadera sonrisa, una que llegó a sus ojos. Como siempre, Jason parecía mucho más joven cuando no fruncía el ceño, apenas mayor que él, de hecho. Sí. Él había tenido razón. Mostrar interés por lo que le gustaba a la gente era una buena manera de hacer amigos y era más que fácil ver cuánto amaba el otro chico su bicicleta. Además, aprender más sobre un tema que desconocía por completo solo podía ser algo bueno. En todo caso, le permitiría expandir su conjunto de habilidades como Spider-Man. Muchas veces, tuvo que levantar un auto averiado fuera del tráfico solo para bajarlo en un estacionamiento cercano, incapaz de arreglarlo. Vivir en la ciudad de Nueva York significaba que nunca se había sentido obligado a aprender mucho sobre vehículos. Tal vez su vida hubiera sido diferente si no hubiera sido empujado hacia las computadoras por Ned, la ingeniería por Tommy y la biología por su propia mutación. Estaba un poco aliviado de que, incluso a través del multiverso, todavía pudiera encontrar formas de aprender más habilidades. ¡Demonios! Sí. Jason asintió, sonando un poco aturdido. Le había llevado más tiempo del habitual responder. ¿De verdad quieres que te enseñe? El énfasis que puso en la segunda mitad de la oración traicionó su sorpresa, que era confusa. Nadie le pidió nunca este tipo de consejo. Tal vez era demasiado intimidante para otros civiles, pero esto era Gotham. Incluso con su bicicleta y sus armas, el compañero de trabajo de Peter no tenía nada en contra de Orca o Ivy cuando se trataba de intimidar. Simplemente parecía venir con haber nacido en esta ciudad. Se concentró de nuevo en la conversación, haciendo todo lo posible por cumplir con su pedido impulsivo, ya que parecía hacer feliz a su compañero de trabajo. No seas espeluznante, Parker. Sí. Realmente me gustan las cosas mecánicas y parece que sabes mucho más que yo. Porque yo no sé mucho. Sobre bicicletas. Incómodo. Esta vez, sin embargo, obtuvo una gran sonrisa como respuesta. Jason parecía sinceramente feliz de compartir lo que parecía ser una de sus pasiones con otra persona, a pesar de su sorpresa inicial. Te mostraré algunos trucos. Le dijo el joven, empacando el resto de las cadenas y candados envueltos alrededor de su bicicleta. Pero no hoy. Peter asintió. También tenía mucho trabajo por delante ese día, incluso si dejarlo en la tienda le haría ganar algo de tiempo. Había pensado en varios patrocinadores para el traje, pero aún no había elegido ninguno, porque quería esperar y ver con qué tendría que trabajar. Diferentes materiales pueden requerir diferentes técnicas y si quisiera mezclar componentes, el patrón tendría que ser aún más especializado. Sería su primer traje completo solo. Su primer intento, años atrás, había sido terrible. Desde entonces, había aprendido mucho, principalmente de Tony, pero también hablando con los otros Vengadores y luego repasando la información con Ned y MJ. Practicó una y otra vez en el tablero de dibujo hasta que sus planos lucían lo suficientemente limpios. Le pidió a Mike que le enseñara técnicas de costura más avanzadas, aprendió soldadura, metalurgia e ingeniería en Industrias Stark y luego, más tarde, por su cuenta. Finalmente había llegado a un punto en el que podía modificar Iron Spider sin tener que pedir autorización. Cuando Tony murió, confiaba en su capacidad para diseñar y reparar sus propios trajes. Ahora lo pondría todo a prueba. Había estado planeando hacer los trajes de araña desde que se quemó el anterior, pero aún así no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Incluso si hubieran pasado años, incluso si hubiera aprendido mucho desde entonces, este disfraz sería como lo verían los civiles, cómo se le presentarían los criminales. Si lo estropeaba, arruinaría toda su imagen. Mientras pensaba, Jason había terminado de liberar su bicicleta del capullo de láminas de metal y plástico en el que la había envuelto. Subir. Le dijo, poniéndose el casco. Peter se acomodó en la parte trasera de la motocicleta tal como lo había hecho la noche anterior, observando con interés mientras conducían por las sinuosas calles.
A la luz del día, su cabalgata fue menos atrevida que la noche anterior. No saltaron de una calle a otra ni se deslizaron ridículamente cerca del suelo, afortunadamente para sus niveles de estrés. El paisaje de la ciudad estaba cambiando muy ligeramente. Podía ver más cámaras de seguridad que antes, así como una gran presencia policial, especialmente a medida que se acercaban más y más a Old Gotham. Casi todos en la calle llevaban un arma de fuego, los que no caminaban rápido, tensos y ansiosos. Alrededor de una cuarta parte de las personas por las que pasaban tenían algún tipo de chaleco antibalas debajo de la ropa. Era fácil de ver por la rigidez de sus movimientos, la forma en que sus ropas tiraban de sus hombros. Cada día que pasaba, el ambiente se volvía más tenso. ¿Cuánto tiempo seguiría aumentando la presión de esta manera antes de que toda la ciudad estallara en violencia? No había más tiempo para esperar y aprender, tenía que salir de nuevo. Jason no necesitó ninguna dirección para dejarlo en la tienda de telas, se dirigió allí rápidamente, atravesando varias calles laterales mientras lo hacía. Obviamente, conocía muy bien este lado de la ciudad, ya que nunca se detuvo. Gotham General Gear estaba lo más lejos posible de Crime Alley mientras aún estaba en North Gotham, su frente daba a uno de los 3 puentes que conducían a los distritos más estables de la ciudad. Por supuesto, todas las áreas de la ciudad tenían problemas con los delitos, los programas de noticias que escuchaba en la radio lo dejaban bastante claro. No obstante, la diferencia entre la calle sucia y destartalada de Bogor y esta tienda limpia y segura seguía siendo marcada. Era más grande de lo que Peter había imaginado y anunciaba abiertamente las muchas opciones que tenía para la ropa de defensa personal. Los maniquíes se alineaban en las ventanas de vidrio, cada uno vestido con varias chaquetas o pantalones militares y adornados con letreros que los certificaban a prueba de fuego, a prueba de ácido y muchas otras cosas en las que nunca habría pensado al comprar un nuevo atuendo. Varias sudaderas con capucha en exhibición tenían una función de máscara de gas. ¿Venden ropa?, se preguntó en voz alta, deslizándose de la bicicleta y acercándose para ver mejor los artículos. Casi esperaba que Jason le respondiera y luego se marchara, pero, para su sorpresa, su compañero de trabajo bajó detrás de él, asegurando su motocicleta con pericia como siempre. No lo hacen. Les robarían casi de inmediato si vendieran equipo. Esos son solo ejemplos de lo que puedes hacer con sus cosas. Sin embargo, tienen kits. Dijo eso como si esperara que Peter saltara sobre ellos. A su favor, los kits mencionados anteriormente probablemente fueron extremadamente populares, y muchos de ellos se alinearon en la entrada de la tienda. La mayoría de ellos tenían un precio de cientos de dólares, pero varios modelos parecían estar agotados. La seguridad no era barata en Ciudad Gótica, pero los ciudadanos no tenían elección. Se ofrecieron algunas opciones más baratas, más adentro, usando aleaciones de metal más débiles y blandas para sus placas. Se dio la vuelta para preguntarle a Jason por qué no se robaban los kits, ya que aparentemente valían bastante, pero se dio cuenta de que su vecino se había escapado sin que él se diera cuenta. Se requería una gran cantidad de astucia para moverse sin que él se diera cuenta. Archivó la información en un rincón de su mente, centrándose ya de nuevo en navegar por los primeros pasillos. Todos estaban relativamente animados, con varios clientes mirando a través de las filas de estantes y muchas mesas cubiertas con panecillos y muestras. Mucha de la tela en exhibición era ordinaria, del tipo que se usa para la ropa del día a día, pero una parte importante de la tienda estaba dedicada a la fabricación de engranajes. Más de la mitad, de hecho. Del suelo al techo, placas, cascos, guantes y materias primas fueron colocados frente a él. Nunca antes había visto algo así. Gotham realmente estaba en una liga propia. Su selección fue enorme hasta el punto de que Peter nunca había oído hablar de varios de los artículos que estaba mirando. Se sintió un poco perdido. No había esperado que hubiera tantas opciones disponibles. Tenía sentido, considerando lo inestable que era Gotham, pero aún así fue una experiencia extremadamente extraña. ¿Cuál es tu presupuesto?, Jason le preguntó, tocando su hombro y haciéndolo saltar. Una vez más, el adolescente había logrado acercarse sigilosamente a él. Claro, estaba distraído, pero eso era una tranquilidad del siguiente nivel. Su compañero de trabajo sostenía una gran caja de cartón debajo de su brazo izquierdo. No tenía ninguna etiqueta adherida, pero podía oler el metal en su interior. Entonces, él no era el único que buscaba hacer algún tipo de armadura corporal. ¿Era eso algo normal en esta ciudad? Con lo diferentes que se veían los clientes de las tiendas, Peter podía creerlo.
Se notaba que una viejecita estaba cargando su cesta llena de Kevlar y placas de metal, varias de ellas demasiado pequeñas para proteger a un adulto. Gotham era el tipo de ciudad donde los abuelos preferían fabricar armaduras para sus nietos en lugar de tejer bufandas o sudaderas con capucha. ¿Su presupuesto? Jason volvió a preguntar, sacándolo de sus pensamientos. No sonaba impaciente, pero eso no impidió que Peter se sonrojara. Qué vergüenza de su parte distraerse así. Y entonces, ¿cómo se suponía que iba a responder a esta pregunta? No podía dejar que el otro adolescente supiera exactamente cuánto tenía y especialmente cómo lo había conseguido. Tenían el mismo trabajo y, aunque les pagaban sorprendentemente bien, ambos sabían que no era suficiente para pagar los materiales más caros de la tienda. Hola amigo. Jason llamó, luciendo demasiado relajado para alguien que estaba hablando de asuntos potencialmente criminales. No me importa cómo obtienes tu dinero. No voy a preguntar. Solo quiero asegurarme de que obtengas cosas buenas. ¿Has hecho uno de esos antes? Peter se aclaró la garganta, tratando de cambiar de tema y ganar tiempo suficiente para decidir cuánta información quería dar. Parecía funcionar, probablemente porque le estaban siguiendo la corriente. He hecho toneladas de ellos. Jason respondió, sonando orgulloso. Aprendí hace un tiempo. Te ayudaré. Parecía muy serio al respecto. Todos en este pueblo probablemente pensaban que Peter era un niño sin remedio, por la forma en que lo trataban cada vez que se enfrentaba al peligro. Todavía asintió, tratando de parecer agradecido. Este fue un buen movimiento para proteger su identidad secreta. Si parecía incompetente o sin experiencia, sería más difícil conectarlo con Spider-Man una vez que regresara. Por supuesto. Después de algunas dudas, agregó, tratando de permanecer vago. Puedo gastar unos cientos, tal vez más. Jason no pareció sorprendido por su admisión, como si esta respuesta hubiera sido esperada. El adolescente de cabello oscuro asintió en silencio, se alejó unos metros y lo llamó. Un poco confundido, Peter lo siguió. No había esperado que su compañero de trabajo entrara con él, y mucho menos tratara de ayudarlo a elegir los materiales. ¿A dónde vamos? Preguntó, mientras pasaban por varios estantes de cajas llenas de kits de armaduras y varios patrones de atuendos. Materias primas. Jason replicó, sonando extrañamente alegre. Parecía disfrutar de proyectos de este tipo, por más sombríos que puedan parecer a un extraño. ¿No es un kit? Nah. Esos no funcionarían para ti. Necesitas algo para ponerte debajo de tu ropa de trabajo. Se quedaron en silencio a medida que se acercaban a la pared trasera de la tienda, que estaba llena de estantes y montones de tela doblada, tiras de cuero y placas de metal. Debajo de las pantallas, las cajas de herramientas, muchas de las cuales nunca había visto antes, estaban cuidadosamente almacenadas. Jason tocó varias muestras mientras pasaban, esperando pacientemente a que Peter revisara todas y cada una de las que había seleccionado de esa manera. El nuevo conductor parecía saber lo que hacía, cada muestra que había elegido hasta ahora se veía impecable, sin rasguños ni rasgaduras, y se sentía extremadamente resistente cuando tiraba de ellas. No sabía la mayoría de las cosas que le recomendaban, muchas de ellas mezclas sintéticas o materiales de sonido costosos en los que nunca tuvo el presupuesto para pensar antes de conocer a Tony. Sin embargo, una vez que conoció a Iron Man, ya no tuvo que preocuparse por los materiales de su traje. Muchos de esos son materiales híbridos. El joven le dijo conversacionalmente. También puedes optar por un clásico como el Kevlar, por supuesto. Siempre es confiable. Mientras hablaba, le entregó varias piezas diferentes de tela para probar, incluso sacó una navaja de bolsillo para cortar algunas de las más caras. La hoja, aunque no fue empujada con fuerza, se deslizó inofensivamente sobre los diferentes materiales, sin dejar rastro. Si alguien intentara atacarlo en las calles, usar algo como esto debajo de su camisa sería una buena excusa de por qué podía ignorar la mayoría de los golpes, al menos cuando se trataba de cuchillas. Tal vez tener una chaqueta más gruesa podría ayudar a que parezca más fuerte. Sin embargo, todavía no tenía ganas de comprar un abrigo nuevo y, aunque su nuevo amigo se veía intimidante con su chaqueta de motorista, sentía que no sería capaz de lograr ese estilo específico. Siempre se había visto más como un chico de pista que como un ciclista. ¿Haces esto mucho? Peter se preguntó, notando lo cómodo que parecía Jason probando partes de la armadura. El chico mayor había vuelto a guardar el cuchillo en el bolsillo y ahora miraba de reojo un cuadrado de tela a través de lo que parecía ser un pequeño espejo cilíndrico. Oh, sí.
El adolescente mayor asintió, deteniéndose a mitad del pasillo para encogerse de hombros. Andar en bicicleta y, no terminó la oración, pero fue fácil llenar los espacios en blanco. Jason solía ser un mercenario y había estado operando fuera de la ley. Por lo que había notado hasta entonces, el adolescente era astuto, incluso más que él. Hacer su propio chaleco antibalas era propio de él. A pesar de su curiosidad, Peter no presionó su suerte haciendo preguntas cuyas respuestas realmente no quería saber y, en cambio, se concentró en obtener los suministros por los que había venido. Tener a Jason con él complicaba un poco las cosas, ya que no sería capaz de abastecerse de materiales y hacer varios trajes como había previsto originalmente. Solo uno tendría que hacer. Incluso eso hizo que su corazón diera un vuelco. Pronto, volvería a salir. Al menos podría usar la violencia actual en Gotham para justificar reforzar la mayor parte de su ropa, especialmente considerando su trabajo. Si lo explicaba correctamente, incluso podría obtener algo de spandex para completar su diseño, como había previsto originalmente. Su mente comenzó a pensar en diferentes excusas que podía dar, incluso mientras sus manos y dedos recorrían la superficie de la mesa de exhibición, tratando de sentir algo diferente, algo que lo ayudaría a decidir entre los diferentes rollos de tela. Lo había reducido a un puñado y luego entrecerró los ojos, notando un detalle que previamente había pasado por alto, sin pensar que sería de alguna importancia para la confección de un traje. De todas las muestras que Jason le presentó, una se destacó, no solo por su calidad sino también por algo muy extraño. Olía familiar. No solo eso, sino que mientras frotaba los dedos por el pequeño cuadrado, podía sentir una extraña satisfacción que comenzaba a extenderse por su cuerpo. Esto fue correcto. Me sentí bien. Curioso, le dio la vuelta a la tela oscura, sus ojos se agrandaron cuando leyó la etiqueta que había sido adherida a su parte posterior. El precio era alto, un par de cientos de dólares por media yarda, pero no fue lo que más lo sorprendió. Seda de araña mejorada, mezcla sintética bailó frente a sus ojos, explicando instantáneamente por qué se había sentido tan atraído por la tela suave. Era difícil no sonreír. ¿Seda de araña? Se sentía como si hubiera sido colocado aquí para él. Le costaba creer que un tejido tan suave y fluido pudiera ser útil para la defensa, pero la prueba del cuchillo de Jason demostró que estaba equivocado. Apuñalar y cortar dejó la seda intacta, al igual que tirar. Su compañero de trabajo gruñó con aprobación por su elección, dándole palmaditas en el hombro con una mano que era un poco demasiado áspera. La comisura izquierda de la boca del joven se estaba tensando ligeramente, flexionándose y luego tensándose de nuevo. Estaba pensando en algo. ¿Qué exactamente? Peter no podía entender. Mirando los detalles en el folleto del producto que se había colocado junto a la seda sobre la mesa, Peter sintió que se le secaba la boca. Esta sencilla pieza de tela era más fuerte que el Kevlar en varias magnitudes. No es de extrañar que fuera tan caro. Sabía que la seda era resistente, pero esto era mejor de lo que jamás podría haber imaginado. Todos los planes de ocultar cuánto dinero tenía se fueron por la ventana al instante cuando se dio cuenta de que eso era todo. Este era el único material que había estado buscando, encajaba perfectamente. Si pudiera combinarlo con spandex para mayor flexibilidad, sería capaz de hacer el traje de patrulla ligero perfecto. Tendría que volver más tarde por otro traje, o tal vez ir a otra tienda, para que sea más difícil rastrearlo. Todavía quería trabajar en un traje resistente al fuego, y tenía toda la intención de hacer uno diseñado para escabullirse, lo que parecía ser un requisito para lidiar con algunos de los villanos de Ciudad Gótica. Jason cortésmente no dijo nada mientras tomaba 2 yardas de seda de araña gris oscuro, la pequeña pila casi tan ligera como el aire en sus manos. Costaría una cantidad significativa de dinero, pero, por alguna razón, el otro chico parecía esperar que tuviera este tipo de efectivo disponible. Tal vez realmente pensó que estaba vendiendo información y bueno, no estaba exactamente equivocado. Habían pasado unos días desde que había visto a Gordon. El hombre debe estar ocupado, con todos los brotes recientes. Su compañero de trabajo levantó una ceja cuando, en lugar de pagar su compra, Peter pasó por delante del mostrador y entró en la otra mitad de la tienda, dedicada a material más mundano para la confección de ropa o proyectos de manualidades. Sintió que un sudor frío comenzaba a correr por su espalda cuando se dio cuenta de que tendría que mentir para explicar por qué esto no era suficiente. Aún no había decidido cuál sería su excusa, se había desviado. ¿Buscas algo más? Escuchó a Jason preguntar, todavía siguiéndolo despreocupadamente, con una caja de cartón bajo el brazo. Piensa rápido, Peter.
La excusa salió de su boca un poco demasiado rápido para que él la desarrollara por completo, pero esperaba que la velocidad lo hiciera parecer más honesto. Voy a comprar spandex para un cosplay. Mintió, recordando a uno de los superhéroes más famosos de este universo, un hombre que usaba el rojo y el azul como sus colores principales. Si mintió acerca de vestirse como él para una convención, podría salirse con la suya tomando sus colores titulares. Sin embargo, en lugar de aclarar las cosas, su explicación solo pareció confundir más a su compañero de trabajo. Cosplay. Jason repitió, sonando como alguien que nunca había escuchado la palabra antes. Peter giró sobre sus talones para mirarlo con los ojos entrecerrados, caminando hacia atrás. Para su sorpresa, el adolescente parecía serio en su ignorancia. De alguna manera, y a pesar de ser de aproximadamente la misma generación que él, no tenía idea de qué era el cosplay. ¿No existía en este mundo? Disfrazarse de alguien famoso. Explicó, agitando sus manos alrededor para imitar una capa, aunque parecía más como si estuviera rozando el aire alrededor de sus hombros. Como un héroe. ¿Cómo, Superman? El nombre se sintió extraño en su lengua y tuvo que tragarse el impulso de reemplazarlo con algo más familiar como Capitán América o Iron Man. Esta vez, los ojos de Jason se abrieron con comprensión y asintió pensativo, aunque todavía parecía algo inquieto. Eso es, el chico negó con la cabeza. He oído hablar de eso antes. No sabía que así se llamaba. Sonaba amargado y triste, con un trasfondo de rabia. Es bastante popular. Peter asintió. Solía hacerlo en Nueva York. Una mentira. No se había vestido con un disfraz completo desde que era un niño, al menos con un disfraz que no fuera de superhéroe. Vestirse como justiciero estaba lo suficientemente cerca de la verdad como para que no se sintiera demasiado culpable por su falta de honestidad. El punto es que en realidad no había hecho ningún cosplay, pero, si pudiera hacer que pareciera que lo había hecho, explicaría su habilidad para usar una máquina de coser. Tal vez incluso podría sacar a Jason de su espalda. No era que no le gustara pasar tiempo con el adolescente mayor, todo lo contrario. Fue extremadamente agradable tener a alguien con quien hablar, incluso si todavía no eran muy cercanos. Desafortunadamente, lo único por lo que se estaban uniendo actualmente podría ser uno de los temas más peligrosos para él si quería mantener una identidad secreta. ¿De quién te disfrazaste antes? Jason preguntó, tono libre de cualquier juicio pero todavía vagamente confundido. Su pregunta era perfectamente inocente pero hizo que el cerebro de Peter girara en un torbellino de pensamientos, entrando en pánico mientras trataba de recordar el nombre de cualquier héroe que no fuera Superman. Destello. Eventualmente espetó, la figura roja sobre la que había leído días atrás en uno de sus libros era poco más que un recuerdo borroso. ¿Qué sabía él del tipo? Cualquier cosa que pudiera hacer más creíble su afirmación de ser un cosplayer, el único detalle que se le ocurrió fue un patético. Me gusta el rojo que, si bien era cierto, también era terriblemente estúpido y lo hacía querer derretirse en el suelo. Afortunadamente, Jason debe haber sido un ángel en otra vida ya que, en lugar de reírse de su torpeza, le sonrió con tristeza, con los ojos brillantes. A mí también me gusta el rojo. Él sonrió. Y Flash no es la peor persona para disfrazarse. Peter asintió, feliz de haber logrado salirse con la suya con su mentira. Estaba mejorando en inventar historias en el acto. Terminaron pasando por 2 estantes completos de suministros de cosplay de héroe, varios de los cuales hicieron que Jason se detuviera. Parecía el más perturbado por un cajón lleno de disfraces de Robin hechos por ti mismo, pinchando algunos de ellos con la punta de su cuchillo, con una expresión dudosa en su rostro. ¿Todo bien? Peter le preguntó, ya seleccionando varias yardas de spandex azul y rojo para su primer proyecto. Era significativamente menos costoso que la seda, lo que hizo que se relajara un poco. Todavía tendría más que suficiente para algunos artículos para el hogar y comida para semanas. Su vecino sonaba ahogado, no por la emoción sino por la incredulidad. Nunca me di cuenta de cómo se veía esto. Con un montón de tela en la mano, el neoyorquino se acercó para observar el disfraz en cuestión. Si bien los materiales estaban crudos y sin tocar, una imagen grande mostraba cómo se veía el atuendo una vez terminado. Era un revoltijo chillón de rojo, amarillo y verde, apodado traje de segundo Robin por una línea de palabras en negrita pintada encima. El chico que lo modelaba posaba con una pierna en el aire, como en medio de una patada, con una brillante sonrisa en el rostro, los ojos ocultos tras una oscura máscara de dominó.
Le hizo pensar en Nick Twin, pero el hombre había sido el primero en tomar la capa junto al murciélago, no el segundo. ¿Segundo Robin? Peter leyó, inclinando la cabeza hacia un lado. Recordaba vagamente haber leído sobre el compinche durante sus primeros días en este nuevo universo. Desafortunadamente, la falta de sueño y el hambre habían causado que la mayor parte de su primera semana en Gotham permaneciera como nada más que un borrón confuso en su mente. De eso, recordaba más el dolor. Sí. Jason suspiró. Eso fue hace un tiempo. Había veneno en sus palabras, uno que era sorprendente escucharlo. Hasta ahora había parecido imprudente y desconfiado, pero no del todo odioso como sonaba ahora. Quienquiera que fuera Robin, sin importar cuántos de ellos hubiera habido, parecía que el adolescente tenía un problema con el héroe. Eso lo hizo sentir un poco incómodo y se puso de pie arrastrando los pies, esperando que su inquietud se confundiera con hambre o algo que no fuera la leve aprensión de un justiciero escondido tratando de hacerse amigo de alguien que podría odiar a sus compañeros héroes. Bueno, ya terminé. Peter se aclaró la garganta, asintiendo hacia la pila en sus brazos. Todo era tan ligero que valía casi $1000. A fin de cuentas, a pesar de lo peligroso que había sido, no se arrepintió de competir en la pista subterránea. Al menos ahora tenía dinero para comprar lo que necesitaba. A este ritmo, podría volver a patrullar antes de lo esperado, lo cual no podía esperar. Estaba ansioso por volver a las calles. Vámonos entonces. Jason suspiró, apartando la mirada del llamativo atuendo. Pagaron por su compra por separado, pero la audición mejorada de Peter le permitió escuchar claramente que, aunque no valía tanto como su seda de araña a prueba de puñaladas, las placas de metal de su vecino le costaron varios cientos de dólares. Al igual que él, tenía que tener otra fuente de ingresos para poder permitirse este tipo de compra. Sintió que una punzada de incomodidad subía por su garganta una vez más y se encontró deseando no tener que encontrarse nunca frente a su compañero de trabajo mientras fuera como Spider-Man. O, tal vez, todavía le quedaban ahorros. Pero, si ese fuera el caso, ¿por qué habría estado viviendo en un contenedor en lugar de alquilar una habitación en algún lugar? Recuerda, le robó una bicicleta a alguien. Tal vez Jason estaba tratando de evitar la atención, mantenerse bajo. Pero entonces, conseguir un trabajo como repartidor no encajaba del todo, ya que tendría que estar fuera de casa, faltaban piezas del rompecabezas en su mente, pero no tenía tiempo para pensar en ello mientras seguía a su nuevo amigo fuera de la tienda. Su mochila ahora estaba llena de varias yardas de tela y sus bolsillos estaban notablemente más livianos, la mayor parte del dinero que había traído con él tuvo que dejarlo en el mostrador. Estaba demasiado emocionado por poder volver a salir que realmente no le importaba. ¿Algún otro lugar donde necesites estar? Jason gritó, sacando una caja de cigarrillos del bolsillo de su chaqueta y girando un encendedor en la otra mano. Con un gesto suave, sacó un palo y lo encendió, dando una larga calada cuando llegó a sus labios. Fumó con la facilidad de un usuario de mucho tiempo. Jardinería. Respondió. Aunque puedo ir por mi cuenta. No puedo decir que conozco un lugar. ¿Tienes una dirección? Negó con la cabeza, haciendo que su compañero de trabajo hiciera una mueca. ¿Tienes un teléfono? Preguntó el chico mayor, el cigarrillo ardiendo sin llama entre sus dedos, las cenizas revoloteando en el viento. Peter se aclaró la garganta en respuesta, apartando la mirada. Deseaba poder decir que sí, realmente extrañaba la posibilidad de estar en línea donde quiera que estuviera, pero eso no era exactamente algo sobre lo que pudiera mentir. Jason dijo, mirándolo a los ojos, su rostro en blanco. Había algo en la forma en que lo miraba, curiosidad. De hecho, era muy extraño que alguien de su edad no tuviera su propio teléfono. Entonces, la persona que actualmente le estaba dando una mirada dudosa también era la que aparentemente no sabía que era cosplay hasta unos minutos antes. Puedo buscarlo. Su vecino finalmente dijo, todavía mirándolo extrañado. Fiel a su palabra, sacó un teléfono de su bolsillo. Claramente, la cosa había visto días mejores. Su pantalla estaba rota en varios lugares y su carcasa estaba muy rayada. Sin embargo, se encendió de inmediato y aparentemente encontró una tienda a la que ir casi de inmediato. ¿Te importa si nos detenemos en el camino? Preguntó Jason, desatando las ataduras de su bicicleta, frente a la cual acababan de detenerse. Tengo hambre. Peter, que vivía en un constante estado de hambre desde que perdió el acceso a Ma y a la cocina bien equipada que compartían, aceptó felizmente la oferta. Los comestibles estaban en las listas de artículos que tendría que conseguir.
Eso y algo que le permitiera cocinar mientras estaba en su habitación. Tenía algunas ideas de lo que podría funcionar, pero, como de costumbre, tendría que adaptarse a lo que pudiera encontrar en las casas de empeño de Bowery. Su propia comodidad era menos importante que sus deberes de vigilante, era lógico que el presupuesto que le asignaba fuera menor. Terminaron deteniéndose en una hamburguesería cercana, del tipo que normalmente se encuentra en una ciudad mucho más pequeña que Gotham. Por extraño que pareciera, el pueblo parecía favorecer a los negocios independientes. Casi todas las tiendas y restaurantes que había encontrado en el norte de la península eran pequeños y no formaban parte de ninguna gran franquicia. Por supuesto, eso no quiere decir que las marcas no fueran una cosa en Gotham, eso no podría estar más lejos del caso. Los productos todavía tenían marcas en ellos. Sin embargo, los lugares donde se vendían solían ser de propiedad individual. Tal vez el peligro constante de la violencia de las pandillas y la actividad de los villanos fue suficiente para mantener a muchas grandes corporaciones en el sur, en las partes más estables de la ciudad. Mientras miraba alrededor del diminuto comedor, Peter casi se perdió la señal para ordenar. Eligió distraídamente un combo de hamburguesas al azar, distraído por la niebla que había comenzado a elevarse afuera, arremolinándose lentamente en el aire. Era bonito, de una manera sombría y triste, muy parecido a la ciudad misma. Caminaron unas cuadras por la calle, empujando la bicicleta y en silencio, ambos absortos en sus propios pensamientos. Dejó que Jason tomara la iniciativa, siguiéndolo hasta que se detuvieron junto a uno de los muchos bancos que daban a la bahía. A pesar de su pintura dañada, con capas desprendidas de la madera, era resistente y estaba bien hecha. Una placa indicaba quién había financiado el proyecto, pero había sido rayada tantas veces que ahora era imposible descifrar lo que decía. Se sentaron y él miró hacia el agua. Tan al norte, simplemente podía girar la cabeza hacia el sur y ver los rascacielos de Ciudad Gótica sobresaliendo por encima de los edificios y las casas que había llegado a conocer. Era extraño darse cuenta de que, a pesar de la frecuencia con la que se balanceaba entre edificios en Nueva York, Spider-Man nunca había viajado entre esos. Tendría que aprender su diseño de nuevo. Fue emocionante, además de nostálgico. ¿Qué te llevó a Gotham? Jason hizo la pregunta con indiferencia, mientras desenvolvía su comida y cambiaba su teléfono. Peter balbuceó, tomado por sorpresa. Habían estado en silencio hasta ahora, y esperaba que siguieran así. Para darse algo de tiempo para pensar, comenzó a quitar el papel alrededor de su hamburguesa, arrancándolo en pequeños pedazos. Mentir nunca había sido uno de sus puntos fuertes y Gotham lo estaba obligando a mejorar en eso. Bueno, tal vez no tenía que alejarse demasiado de la verdad. Con suerte, tener una base de realidad en el hilo que hilaría lo ayudaría a mantener su historia en orden. Una vez que no pudo demorar más su respuesta, su comida ahora desenvuelta en su regazo, la hamburguesa se enfriaba lentamente mientras un viento frío se arremolinaba alrededor y pasaba junto a ellos. Su voz se sintió más áspera de lo que pretendía, y no pudo evitar fruncir el ceño cuando respondió, con un sabor amargo en la boca. Cometí errores, traté de ayudar a demasiadas personas. Jason resopló ante eso, aunque no había animosidad en su rostro. En todo caso, parecía estar recordando sus propias experiencias. ¿No funcionó? El joven ya había terminado su emparedado en unos pocos bocados grandes y ahora estaba sacando papas fritas de su bolsa, arrojando ocasionalmente uno o dos a las gaviotas cercanas. Peter negó con la cabeza, su apetito desapareciendo lentamente mientras los recuerdos volvían a su mente. Los eventos que había tratado de olvidar, las personas que extrañaba terriblemente, todo se abalanzó sobre él y le tomó todo lo que tenía para no derrumbarse. Todavía tuvo que esperar unos segundos antes de responder, su voz demasiado temblorosa para dejarlo hablar correctamente. No. Mi tía, originalmente, no había planeado hablar sobre Mai, pero mencionar sus errores hizo que todo volviera. El fuego, las sirenas, sus ojos sin vida cuando se dio cuenta de que eso era todo, ella se había ido. No sabía cuánto tiempo había permanecido en silencio, solo era vagamente consciente del hecho de que Jason había dejado de moverse y ahora lo miraba fijamente, congelado en su lugar. Las lágrimas brotaron de sus ojos y tuvo que bajar la cabeza para tragarlas. Todavía dolía. Solo habían pasado un poco más de 2 semanas desde que viajó universos, desde que dejó todo y a todos los que conocía atrás. Se sentía como si hubieran pasado meses, con todo lo que tenía que pasar, pero en este momento podía creer que solo había sido hace unos minutos. Su pecho latía con cada respiración. «Demonios, amigo». La voz de Jason atravesó la niebla del dolor, anclándolo al presente.
Se aferró a su presencia para distraerse del vacío, la absoluta soledad en la que se sentía atrapado. La garganta de Peter se relajó lentamente mientras escuchaba hablar a su amigo. Yo también lo he estropeado bastante, decía el adolescente. Honestamente ahora no sé si me arrepiento o no. Mismo. Se encontró riéndose amargamente, recordando lo que habían logrado junto con sus otros hijos, y lo que tuvieron que sacrificar para que sucediera. Le dio un primer mordisco a su hamburguesa, esperando que el sabor lo distrajera de sus amargos pensamientos. No lo hizo, se sentía como plástico en su boca, como gusanos fríos en su lengua. Por un momento, estuvo a punto de escupirlo, pero el hambre seguía siendo un recuerdo amargo y reciente. No se atrevía a desperdiciar comida de esa manera y, finalmente, se obligó a comer más. Supongo que nunca puedes venir a Ciudad Gótica por una razón dulce y saludable. Jason reflexionó sombríamente, terminando el resto de su comida y arrugando la bolsa de papel en la que había estado guardada en una bola. Peter no quería seguir hablando de su tía, su pasado y sus fracasos. Intentó cambiar de tema, aferrándose a la primera pregunta que se le ocurrió. Entonces, ¿por qué volviste entonces? Se mostró más franco de lo que hubiera querido ser y tuvo que ocultar su sonrojo en el resto de su sándwich. Jason no se ofendió por su actitud, sin embargo, y en su lugar se echó hacia atrás, con los ojos inclinados hacia el cielo. Suspiró, frotándose el pelo corto y negro con cansancio. Supongo que tengo asuntos pendientes. Finalmente respondió. No me fui exactamente porque quería. Peter estaba a punto de hacer más preguntas, pero una mirada a su compañero de trabajo lo hizo cambiar de opinión de inmediato. El rostro del chico mayor había palidecido un poco, y podía ver que gotas de sudor comenzaban a rodar por su frente. Al igual que él, Jason tenía algunos recuerdos oscuros que lo perseguían. Extrañamente, lo hizo sentir un poco menos solo. Probablemente ni siquiera compartían las mismas luchas, pero al menos él no estaba completamente solo. Ninguno de los dos habló mientras él terminaba sus papas fritas, el silencio entre ellos solo se cortaba por los gritos de los pájaros vecinos, que intentaban robar las migajas de sus regazos. Lo siento. Peter murmuró cuando se levantaron para regresar a la bicicleta. No fue mi intención, no es la gran cosa. Jason habló por encima de él, levantando una mano para calmarlo. Supongo que yo también lo siento. Lo de tu tía. Habló bruscamente y miró hacia otro lado durante la mayor parte del tiempo, pero su tono era serio. Las palabras desgarraron el alma de Peter a pesar de todo, pero las tomó con una sonrisa. Uno pequeño, triste seguro, pero era mejor que romper a llorar. Sintió un ligero golpecito en los hombros, un gesto amistoso. Con un sobresalto, miró a Jason, quien le sonrió, señalando su motocicleta. Vamos. Tengo que dejarte y luego tengo que correr. Fiel a su palabra, el joven lo condujo por algunas calles, dejándolo frente a una pequeña tienda de semillas y fertilizantes. Estaba en una forma sorprendentemente buena para Gotham, su proximidad a la sede de GCPD fue probablemente la razón por la que sobrevivió tanto tiempo. Peter observó cómo la motocicleta se alejaba a toda velocidad después de que él se apartó de ella. Apenas había comenzado la tarde, aún le quedaba mucho tiempo antes de que se hiciera de noche. Suspiró, tratando de despejar su cabeza de los últimos restos de dolor que aún lo perseguían. MJ siempre le dijo que hablar sobre sus problemas lo ayudaría a mejorar mentalmente, pero actualmente no se sentía así. En todo caso, hablar de Mai y los acontecimientos en torno a su muerte lo habían hecho sentir significativamente más triste que si simplemente no lo hubiera mencionado. Incluso días, semanas después del hecho, solo recordar esa noche era suficiente para perturbarlo hasta el punto de las lágrimas. Al menos no había estado solo esa vez, y eso lo había ayudado a mantener la compostura. Esperaba no haber asustado a Jason con su comportamiento errático. Perder su única oportunidad de amistad sería desalentador, especialmente ahora que estaba empezando a pensar que los dos podrían tener más en común de lo que había esperado originalmente. Con un suspiro, Peter entró en la tienda de jardinería, los olores de la tierra, el abono y el fertilizante dominaron sus sentidos casi al instante. Todas esas preocupaciones tendrían que ser resueltas más tarde. En este momento, necesitaba concentrarse en encontrar la combinación adecuada para su planta. Con suerte, este lugar tendría lo que necesitaba. Tenía la sensación de que ponerse del lado malo de Ivy era una idea terrible.